Suenan de fogón en fogón Samantha Navarro haciendo la planta. Y en este caso ya estamos ahí, tenemos acá en la mesa desde la huella de Sereni al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Sí, le damos la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón. Bueno, además de cansado, ¿cómo está, Fernando? Feliz, esperanzado. Creo que el pueblo frente amplista ha hecho una enorme movilización que no se puede pensar ni en 2 ni en 3 meses, se puede pensar en 4 años y medio de un partido que hizo una autocrítica, un partido que salió a buscar la opinión de las organizaciones de la sociedad y se reunió con 1815 en todo el país, en 303 localidades, y que de alguna manera aprendió la lección de haberse alejado del pueblo uruguayo y construyó una alternativa al modelo neoliberal. Y construir una alternativa al modelo neoliberal es, de alguna manera, como lo dice Yamandú, la revolución de las cosas simples, que te parecerán simples si no es un problema tuyo. Pero cuando plantea que el Uruguay crezca a tasas de 3% para distribuir, no es tan simple. Cuando piensa en la producción agropecuaria, en la producción ganadera, pero también en la industria creciendo y generando empleo, no es tan simple. Cuando piensa en la protección de la educación pública, de la educación terciaria, de la educación secundaria, multiplicando las becas Gutiá por 5 y multiplicando por 2 veces y medio el valor, es sencillamente que los estudiantes de secundaria queden prendidos al sistema. Cuando se piensa en que la salud pública no puede tener ausencia de medicamentos ni demoras prolongadas para especialidades, no es tan simple. Es muy importante para la gente. Cuando se piensa en proteger 12.000 puestos de trabajo para uruguayos y uruguayas que tengan entre 18 y 24 años, se está dando la posibilidad de tener la experiencia laboral y que ese chiquilín tenga una trayectoria de trabajo y de empleo prioritaria. Cuando se piensa en esas cosas, se piensa en los uruguayos que tienen más problemas y que el Frente Amplio lo viene a contribuir a resolverlos como lo hizo cuando llegó al gobierno. Entonces, de alguna manera hay una esperanza en la sociedad uruguaya de que en el Uruguay la alternativa al modelo neoliberal se llama Frente Amplio. Fernando, que vas a ser el presidente del Frente Amplio en un momento que vamos rumbo a los 40 años de democracia. Decime un poco cómo es, y de cara también a los oyentes en la Argentina, ¿qué es ser el presidente del Frente Amplio? El lugar más importante para un Frente Amplista. Los Frente Amplistas somos muy horizontales, generamos comité de base, tenemos casi 500, llegamos a 486. Esos comités coordinan en coordinadoras, tenemos regionales, tenemos departamentales, tenemos zonales en Canelones, que discuten todas las semanas de todo el año. Y discuten política, no solo cuelgan carteles, discuten política, discuten acciones de gobierno, discuten necesidades barriales, discuten sus sueños, sus esperanzas, su construcción de nación, su pequeña revolución o su gran revolución. Entonces, de alguna manera, tener base organizada, tener pueblo organizado para la izquierda, como decía el general Sereni, es nutrirse del pueblo. Y un partido que necesita nutrirse del pueblo no puede alejarse del pueblo. Con lo cual, 40 años de democracia, me tocó agarrar la presidencia en un momento difícil. El Frente Amplio tenía 30 y monedas de intención de voto, teníamos que llegar a 40 para tener chances de ganar la elección y llegamos a guarismos que abarcan 46 o 47%. Y esto es el triunfo de la gente, de la militancia, del que golpea una puerta y habla con el vecino, de los dirigentes que no dieron nada por perdido, de una fórmula presidencial que realmente es muy potente, con Yamandú presidente, un canario, hijo de almacenero, que vino a estudiar a Lipa, que luego fue secretario general del segundo departamento en importancia, en cantidad de habitantes y en importancia del país, que luego fue intendente 2 veces, pero que sobre todo es un gran tipo y un gran gobernante. Entonces, que el Uruguay quede en manos de un tipo honesto, buena persona, negociador, profundo, es una garantía para los que somos frente amplistas y para los que no son frente amplistas. Es un garantista.
y complementado con Carolina Cose, que es una compañera que fue ministra de Industria, miembro del gabinete municipal, intendenta de Montevideo, presidenta de Antel, realmente es una fórmula muy potente. Entonces, una fórmula muy potente, un programa muy profundo y un Frente Amplio más consolidado, más fuerte, más organizado, son las claves para estar en el momento en el que estamos, para tener esperanzas reales de llegar a gobernar y para tener esperanzas reales de llegar a transformar, porque un partido de izquierda no llega para no transformar, un partido de izquierda llega para transformar. Y siempre la pregunta que nos tenemos que formular es si cuando llegamos al gobierno transformamos. Y cuando llegamos al gobierno transformamos el Uruguay, lo cambiamos de cabo a rabo. A veces pasan 20 años y uno claramente lo olvida. Yo fíjate que hace 20 años jugaba al fútbol. 20 años después ya no puedo jugar. Pero 20 años atrás encontramos un país con 40% de pobreza. Y cuando terminamos lo entregamos con 8%. Encontramos un país con más de 50% de pobreza infantil. Cuando terminamos lo devolvimos con 17%. Encontramos un país que tenía los salarios deprimidos. Los salarios aumentaron 64%, los salarios de las maestras se duplicaron, igual que de las profesoras, se triplicaron el de las auxiliares de comedor de las escuelas, de los liceos. Es decir, hicimos saltos. Triplicamos el salario de las trabajadoras domésticas, firmamos el primer convenio de trabajadoras domésticas de la historia del Uruguay, le dimos 8 horas al trabajador rural, le dimos una computadora a cada niño y un plan, generamos internet de calidad para todos los uruguayos y uruguayas, fortalecimos el área cultural con el Antel Arena, con el Auditorio del Sodre, con mejorando el Teatro Solís y todos los teatros del interior del país, de todos los departamentos del país. Generamos las condiciones para que la salud pública y privada pasara a atender 700.000 personas a pasar a atender 2.700.000. 2 millones de personas ganaron ese derecho. Generamos la agenda de nuevos derechos, matrimonio igualitario, la posibilidad de la ley de salud sexual y reproductiva, la posibilidad de que la gente compre marihuana en una farmacia, la legalización, que no es fomentar el consumo, sino hacerlo sano, la compra, porque la persona ya consumía. El problema es dónde la iba a comprar. De alguna manera construimos una transformación del sistema tributario y el que tiene más y el que gana más paga más y el que tiene menos paga nada. Entonces, digamos, también es que cuando nos preguntamos si el gobierno del Frente Amplio fue de izquierda, fue de izquierda. Si el gobierno de Tabaré y del Pepe fueron de izquierda, fueron de izquierda. Transformaron y transformaron profundamente la matriz energética, la transformaron con energía eólica, con energía solar, con energía vinculada a los granos, en el caso de Alur, con energía, con una central de ciclo combinado. Y Uruguay, en la peor sequía de la historia del año 89, no tuvo apagones. Y exportó a Brasil por más de 500 millones de dólares. Entonces, claro que cuando los uruguayos piensan en el gobierno del Frente Amplio, piensan en un gobierno que transformó, que hizo cambios estructurales, que modificó la matriz estructural del Uruguay, que claramente era una matriz de desigualdad, para construirse una matriz mucho más igualitaria. ¿Pudimos con todo lo que queríamos? Seguro que para mí, sí. Pero siempre uno tiene que tener mayores anhelos, siempre uno tiene que pensar en crecer. Pero cuando me imaginaba el gobierno del Frente Amplio como dirigente sindical, sin consejo de salario, ¿quién se iba a imaginar que el Frente Amplio iba a asumir el 1 de marzo y Tabaré Vázquez iba a convocar los consejos de salario el 1 de mayo, 2 meses después? Claro. 2 meses. 200 grupos de negociación colectiva, utilizó oficinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Trabajo, cambió oficinas del lugar para que los 200 grupos pudieran funcionar. Y esa negociación colectiva, esa movilización, permitió que el movimiento sindical pasara de 110.000 afiliados a 440.000 afiliados. Ningún país en el mundo tuvo un salto de esta magnitud. Y para eso hubo un movimiento sindical pujante, luchador, potente y un gobierno que escuchaba. Ahí te vamos a dejar, sí, porque bueno, estás con 1000 actividades. Para cerrar, digo, nosotros estamos desde los orientales fuera de frontera y un reclamo enorme, sí, de los uruguayos fuera de frontera es ni más ni menos que el voto exterior. Que digo, Uruguay se jacta de ser una democracia pujante, potente en la región y en el mundo, y tiene esa deuda pendiente, ¿no? El Frente Amplio y el voto en el exterior, ¿cómo lo llevan? Bueno, es una deuda, sin duda.
Frente Amplio perdió el plebiscito. No pudo convencer a la ciudadanía de que es importante que quienes voten en el interior decidan, como deciden la mayoría de los países del mundo. Primó un discurso de la derecha conservador que dice, decidamos lo que vivimos acá, lo que sufrimos acá, y resulta que después votan ellos mismos en elecciones italianas, en elecciones españolas, reivindican el voto de los venezolanos, que yo también lo reivindico, pero hay que reivindicar el voto de los uruguayos, o el voto consular, o el que se llegue a un acuerdo. Pero lo cierto es que quienes son uruguayos y uruguayas deberían tener el derecho a votar y hoy no lo tienen. Pero no es que no puedan votar, es que para votar tienen que tener plata. Si pueden pagar el pasaje y viven en Nueva York o en Europa, como ha pasado casos que vinieron ahora a votar compañeros, pueden votar. El tema es si no tienen para el pasaje o si no pueden venir, o si, bueno, en ese caso no pueden votar. Entonces no es un problema que si no vivís en Uruguay no tenés que decidir porque no sufrís las condiciones del Uruguay. No, es si no vivís en Uruguay y no tenés poder adquisitivo para viajar. Claro. Entonces realmente que la derecha debería sopesar esta decisión tan errática y nosotros tenemos que fortalecer un discurso de derechos que nos permita en algún momento construir esa mayoría que necesitamos. Pero Bueno, sin duda es una deuda. Y la deuda hay que pagarla, decía mi padre, y yo comparto eso. Clarísimo. Te agradecemos el espacio, sí, permitirnos hacer el programa hoy de Fogón en Fogón aquí desde La Huella. Y bueno, no va a faltar oportunidad para que seguir charlando en otra oportunidad. No, un placer y agradecer a todos los uruguayos que han hecho un enorme esfuerzo para venir. Nosotros sabemos que más allá de que los pasajes están subsidiados, el esfuerzo que supone pagar ese pedazo de pasaje es enorme para quienes viven en Argentina. Somos conscientes que miles lo han hecho y que han llegado por la vía del buquebús o por la vía terrestre o por la vía de un vehículo. Ese esfuerzo vale la pena y ojalá festejemos juntos mañana en el NNH de Colombia. Ahí está. Mil gracias. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, aquí en De Fogón en Fogón.